Como te dije hace un rato, hermano, es un tema que va mucho. Yo sé que hay hermanos que a lo mejor han estado en otras congregaciones o cosas así, pero va mucho con nuestra vida espiritual. Tomen sus lugares. Como les decía, hermanos, este tema es enfocado vamos a decirlo así, al cansancio espiritual. Pero quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que aman a Dios, pero están cansados. ¿Sí sabías eso? Muchos cristianos que aman a Dios, pero están cansados. No dudan de la fe, pero dudan de sus fuerzas. No han negado a Cristo, pero han pensado seriamente en rendirse. Como les dije, cuando estaba haciendo la prédica, el primero que me exhorté fui yo. Pues, ¿qué crees, hermano? Hebreos fue escrito a creyentes así, creyentes perseguidos, desanimados, golpeados por la vida y tentados por volver atrás, por decir, ya estoy cansado, ya no quiero seguir, ya me cansé de ser cristiano, todas las iglesias, todos los pastores son iguales. He escuchado miles de veces esas palabras. Pero Hebreos capítulo 12, Dios no les da una teoría, les da una exhortación fuerte, ardiente. Y les dice, no te detengas, no te rindas y no quites los ojos de Jesús. Este sermón, hermanos, ya había dado una prédica sobre esto, pero como cristianos es un llamado a terminar nuestra carrera. ¿Se acuerdan cómo termina Pablo? No recuerdo si es Corintios o es Gálatas, una de las cartas, donde termina con un versículo donde dice, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Cómo quisieras terminar tu carrera? Cuando ya estés en tu lecho de muerte, cuando ya estés a punto de morir, ¿cómo quisieras morir? ¿Con la fe puesta en Cristo o con tu desánimo de toda la vida? Entonces, este es un llamado a terminar la carrera, no importando el dolor, no importando el cansancio y no importando el precio. La vida cristiana es una carrera que debe de correrse. Vamos a Hebreos 12 del 1 al 3. Hebreos 12 del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 12 del 1 al 3. Dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok, dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué entendemos por asedia? ¿Mande?
¿Los ataques? Nos atacan, no. La palabra asedia se entiende como un estado de apatía profunda, especialmente hacia Dios. No me importa si Dios existe, no me importa. Soy apático, me hago un lado y no me importa. Asedia. Todo peso del pecado que nos asedia, que nos aparta de Dios. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, no estamos solos en la carrera. Cuando dice una gran nube de testigos, no son testigos espectadores, sino son testimonios vivos de que sí se puede perseverar. Ahora, ¿quiénes son esos testigos? En el capítulo 11, estos fueron algunos de los testigos que menciona: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés. Testigos que vivieron lo que tú y yo vivimos a diario, la carrera de la fe. Ahora, ¿cómo le llaman a Abraham? El padre de la fe. Lo dice en el capítulo 11. El padre de la fe. ¿Dudaron? Sí. Moisés no entró a la tierra prometida por dudar, porque Dios le dijo: háblale a la piedra, y él la agarró y la golpeó. Nada más por ese simple detalle. No entró a la tierra prometida. ¿Sufrieron desánimo? Sí. Aarón también. Era su amigo de Moisés, creo que era su hermano, andaban para todos lados, siempre juntos. Cuando fueron delante del faraón, que fueron ellos, llevaba su vara, su callado, y Dios le dio en ese momento una señal al faraón, acuérdense, de convertir su vara en una serpiente que se tragó a las serpientes del faraón, de los magos del faraón. Entonces, ¿ellos dudaron? Sí. ¿Ellos tuvieron desánimo como tú y como yo? Sí. ¿Te imaginas Abraham cuando le dijeron que iba a tener hijos? Y dudaban, y dudaban, y dudaban. Tanto que hasta su esposa Agar, su esposa le dijo que se metiera, con su criada Agar, para que tuvieran un hijo, porque dudaron de Dios. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. La duda nos ataca, nos mueve. Pero ¿a qué voy con esto? De que estos testigos no son que están viéndote, ni nos están viendo desde el cielo. No pienses eso. Fueron testigos que vivieron lo mismo que tú y que yo. Ellos fallaron, lloraron, tuvieron miedo. Pero ¿sabes cuál fue lo mejor de todo? Que nunca abandonaron la fe en Dios. Nunca abandonaron lo que Dios les había mandado. ¿Te imaginas a José el soñador? Dudando de Dios. Él no dudó de Dios. Fue menospreciado por su familia, fue vendido por sus hermanos. Lo vendieron a una persona que se dedicaba a comprar personas, y esta persona la vendió al faraón. Y él mismo le reveló los sueños al faraón. Y después fue el príncipe de Egipto, teniendo ataques como tú y como yo. Ahora, la Biblia nos dice que hay cosas que debemos soltar. La Biblia distingue entre pecado y el peso. El pecado es lo que te destruye, y el peso es lo que te estorba. Si estamos entendiendo que hay una gran diferencia, todo el peso del pecado. El pecado me destruye y el peso me estorba. No todo peso es pecado, pero todo peso te retrasa. Te voy a poner un ejemplo. Que te pusieran una mochila, que le metieran piedras, fierro y todo. ¿Vas a poder correr con ella? Claro que no. Ahora, hay cristianos salvos, pero cargados. ¿Sí sabías eso? Cristianos salvos, pero cargados.
¿Cargados de qué? Cansancio, cargados de enojo, y dentro de todo esto también más abajo viene la amargura. Lo hay. Punto número 2. Hay cristianos libres, pero lentos. Hay cristianos perdonados, pero atados al pecado. Pornografía, lascivia, todo. Borrachera. Cristianos. Les comento, yo la vez pasada platicaba con un amigo y él me decía, ¿qué crees, brother? Dice que hay un grupo aquí en Ixmiquilpan, dice, donde hay un grupo de, ¿cómo se llaman esas personas que se comparten a sus esposas y esposos? Swinger. Un grupo de swinger aquí en Ixmiquilpan. ¿Y qué crees? Dice que dentro de eso hay cristianos y hay pastores, dice. Dije, ¿en serio? Sí, dice, y no te cuento lo demás, dice, porque de plano está canijo. Eso, ¿te imaginas cristianos atados al pecado? Ahora, no puedes correr con ningún peso sobre ti, como el ejemplo que te puse un rato. Si te pongo una mochila con hartos fierros, no vas a poder correr, pues ese tipo de peso es en ese tipo de cristianos. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es mirar a Jesús. No mires a la ofensa, al fracaso, a la crítica, al pasado. Porque muchos cristianos están viviendo de su pasado. Es que toda la vida me han lastimado los pastores, es que toda la vida me han lastimado en las iglesias. Hermano, déjame decirte que no vas a encontrar ninguna iglesia perfecta. La iglesia significa problemas. Si tú te vas a la Biblia, Corintios, Gálatas, Efesios, todas las iglesias, problemas. Y no estoy justificando los problemas que a veces pasan aquí en la congregación. Pero yo quiero que entiendas esto. La iglesia significa problemas. Tenemos que mirar a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es mi fe? Jesucristo. Él no solo empezó la carrera, Él la terminó. Ahora, la palabra de Dios nos dice, termina un libro de la Biblia diciendo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo ya vencí al mundo. Palabras del Señor Jesucristo. Ahora, considerad aquel para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos de considerar a Jesús, a Dios, para que nuestro ánimo no se canse. Queremos tener una comunión con Dios, pero nunca leemos la Biblia, nunca nos ponemos a orar, nunca le pedimos a Dios por nuestros hijos, nunca le pedimos a Dios que nuestra vida, no tenemos una comunicación con Dios por medio de su Espíritu Santo, pero sí queremos que Él nos bendiga. Ese tipo de cristianos no los quiere Dios. Y encontré unas, se podría decir como frases, y me acordé en ese momento de mi esposa, una vez que decía, lo que te choca, te checa. O sea, lo que ves que a la otra persona le gusta, tiene, a ti te cae mal porque a veces quisieras tenerlo. Y dicen estas palabras así, lo que más mires, eso te forma. Si miras el problema, te detienes. Si miras a Cristo, perseveras. Y sí, a veces nos enfocamos más en los problemas de otras personas, viendo que nos cae mal, viendo tantas cosas, sus defectos y cosas, y no nos enfocamos en nuestra comunión con Cristo. Pero también la Biblia nos habla de disciplina. Y es prueba del amor del Padre. Yo quiero preguntarte a los que somos papás, ¿disciplinas a tu hijo
o le pegas, o le das una nalgada, un orejazo, un zape, como tú quieras llamarle, por gusto o porque lo amas. ¿Por qué lo haces? No vas a ver a tu hijo tranquilo y vas a pasar y ¡fum!, le metes un zape nada más porque te cae gordo. ¿O sí? ¿No? ¿Qué pasó, hermana Jessie? Quiero que me acompañes a Hebreos 12. Y lo vamos a leer del 4 al 11. Ya vimos qué es lo que debemos de hacer, pero vemos también que la Biblia nos habla de disciplina. Y pongan mucha atención en esto. Dice el 4, porque aún no habéis recibido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a aquellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. ¿Te das cuenta? El 12. Por lo cual, la verdad, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta ahí. ¿Sí estamos entendiendo? Como te puse el ejemplo, no le vas a pegar a tu hijo por gusto. La Biblia nos dice que los disciplinemos. Está poniendo un ejemplo. Y yo siempre les he dicho, preocúpate cuando Dios no te ponga disciplina y te hayas apartado de Él. Preocúpate. La Biblia lo está diciendo en Hebreos 12. Porque ya no eres un hijo, eres un bastardo. ¿Y qué es bastardo? Si sabemos, levanta la mano, ¿quién sabe qué es bastardo? No crean que es algo bonito. La palabra bastardo es alguien que no tiene padre ni madre. Como dicen vulgarmente allá afuera, son hijos de la calle. Eso significa la palabra bastardo. Entonces la disciplina es prueba del amor del Padre. Aquí Dios en su palabra corrige una idea equivocada, que muchos hoy en día piensan también: si Dios me ama, no debería de dolerme. Hay muchos cristianos y muchas personas que no conocen de Cristo. ¿Por qué si es un Dios de amor? ¿Por qué castiga? ¿Por qué si es un Dios de amor? Disciplina. Te puse el ejemplo. Amas a tu hijo y lo disciplinas. No por eso vas a dejar que se pierda en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en cosas. ¿O vas a permitir eso? Porque lo amas. Pero la Biblia dice, porque el Señor al que ama disciplina. La disciplina no es rechazo. Dios disciplina a sus hijos. ¿Cuántos de aquí hemos sido disciplinados? Levanten su mano. Yo he sido disciplinado y muy fuerte. Fuerte, fuerte.
Ahora, quiero que entiendas esto. Dios disciplina a hijos, no a personas extrañas. Dios no va a disciplinar al borrachito de la colonia, ni al drogadicto, no. Porque solamente dice que solamente les dio potestad de ser hijos de Él a los que creen en Él, no todos. Dios disciplina a los que son sus hijos. Como el ejemplo que te puse, vas a disciplinar a tu hijo porque lo amas. No vamos a estar disciplinando, ay Ailín, te voy a disciplinar yo como pastor porque te andas portando mal y le voy a dar sus orejazos. No, la hermana Jessie se tiene que preocupar por ella. Si yo veo algo, hermana, está pasando esto con su hija. ¿Sí me entienden? Pero no voy a ir yo y ponerles varazos o no sé. Entonces, hermano, tenemos que entender que si Dios nos corrige, escucha bien esto, si Dios nos corrige, no nos ha abandonado, no nos ha desechado, sino que Él está trabajando con nosotros. Y es parte de la carrera de un cristiano. No es para que te desanimes. No, hermano, no es para que te desanimes. Ahora, ¿la disciplina duele? Sí, duele, pero no te destruye. No, a tu hijo no se va a morir de unos chanclazos, unos orejazos, unos varazos que le des. No se van a morir. Aquí estoy yo, fui muy rebelde con mi papá, me pegaba como no te imaginas. Y no estoy muerto, al contrario. Enderezó mis sendas. ¿Por qué duele? Punto número 1. La disciplina duele porque te arranca el orgullo. Eres disciplinado. Donde más me duele. Duele porque te corrige tu carácter. Y duele porque te endereza tus pasos, tus caminos. Si me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces no fueron corregidos por sus papás por alguna cosa? Yo creo que nadie nos salvamos de algo. Nadie. No, y si les dijera a mi hermana Maribel y mi hermana Jessie, me han platicado cómo los corregía a su papá. ¿En serio? Y aquí están. ¿Se murieron? No se murieron. ¿Las destruyó? No las destruyó. Pero todo está en nosotros. ¿Cómo tomemos la disciplina de Dios? Ahora, ¿qué es lo bueno de la disciplina? Produce santidad, produce justicia y produce madurez. Estoy hablando con cristianos. Eso es lo que produce la disciplina. Ahora, Dios ve más allá del momento. Dios no ve, no dice, ay hijito, te voy a apapachar porque estás pecando, estás viviendo en fornicación. No, hermano, Dios no quiere eso. Porque nosotros vemos el dolor presente, pero Dios ve lo que puede hacer en ti, en tu futuro. Por eso te decía al principio, no le preguntes a Dios solamente por qué, pregúntale, ¿qué quieres formar en mí con esta disciplina? Porque en serio a veces somos como niños chiquitos y al pasar de estos años que he tenido, no tengo muchos años de pastorado, pero los pocos años que tengo me he dado cuenta de muchas cosas, muchísimas cosas. Y yo le he dicho a Dios, esas son las palabras, Señor, que yo le digo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué paso esta situación? A lo que otras personas dirían, y personas que tienen 30, 40 años en el Evangelio, ¿por qué? Nada más, ¿por qué Dios? ¿Por qué? No,
Pregúntale, ¿por qué estoy pasando por esto? Tampoco lo condiciones, como te he dicho. Muéstrame, si esa hermana es para mí, que ella me hable. Muéstrame. No, hermanos, no tenemos que condicionar a Dios. Dejarlo en las manos de Dios. Vamos a Hebreos 12, del 12 al 17. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 12, del 12 al 17. Hasta ahí. Gracias. Levántate y endereza tu camino. Cuando te golpeaban, te decían, párate y sigue yéndote a pecar, sigue haciendo esto, sigue haciendo lo que estabas haciendo. ¿Te decían eso? No te decían eso. ¿Qué te decían? Vuelves a hacer lo malo que estabas haciendo y te voy a dar peor. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Levántate y endereza tu camino. Mi amigo Ricardo ya se está riendo de algo se ha de estar acordando. Dice la palabra de Dios, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dios está llamando a cristianos, a creyentes cansados. Él no está diciendo quédate ahí. Dios está diciendo levántate a seguir corriendo. En los maratones, ¿se han dado cuenta cuando alguien se tropieza y se cae, a poco se queda tirado? En las Olimpiadas, porque es un premio muy importante. ¿Y qué es lo que quieren? Llegar al final, llegar a la meta. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en esta carrera. Nos caemos, pero volvemos a levantarnos. Después dice, busca la paz y la santidad. Hermanos, la santidad no es legalismo, como muchos piensan. Es evidencia de una vida transformada. Por eso es que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra santidad, vuelvo a repetirles, no es estar todo el día en la iglesia, venir con tu velo, venir con tus faldas, estar vestido de traje. Esto no es santidad. La santidad es apartado del pecado. Eso es lo que significa la palabra santidad, apartado del pecado. Y recuerda, dice la palabra de Dios, la acabamos de leer, porque sin santidad nadie verá al Señor. No se puede correr con Cristo y jugar con el pecado. No puedo ser cristiano y estar pecando. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? ¿O no? Incluso la Biblia hace una metáfora donde dice que no puede salir dos aguas de una sola fuente. Lo mismo te digo a ti. ¿El agua y el aceite se pueden mezclar? Claro que no, no se pueden mezclar. Algo que decía mi hija hace un rato, Dios es tan perfecto que hay un mar, no recuerdo si es en Indonesia o dónde, si lo han visto en la tele, donde es un mar clarito y un mar como sucio, donde no se mezclan. Pues así debe de ser tu vida. Ahora, cuidado con la amargura, porque hay muchos cristianos que está brotando una raíz de amargura. Ya lo leímos hace un rato.
Mirad bien, el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por este detalle, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. ¿Sabes cuántos cristianos contaminados hay por esa raíz de amargura? Miles. Es más, puedo atreverme a decir millones de cristianos. ¿Qué produce la amargura? Contamina mi corazón, contamina el alma. Otro punto muy importante, daña tus relaciones. Y algo muy importante, apaga al Espíritu de Dios. Aguas con esa raíz que brote, que no se vaya a convertir en un árbol frondoso de amargura, porque ya estás perdido. Ahora, muchos cristianos no caen por tentación, caen por ofensa no sanada. ¿Sabes cuántos cristianos hay que se han retirado por una ofensa o tomaron como ofensa? Yo ya no voy a seguir a Cristo por culpa de ese hermano que me vio mal, o ese pastor que me echó indirectas, o ese pastor que me hizo esto. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, también la Biblia en este versículo, en este capítulo, nos habla de la advertencia de Esaú. Esaú cambió lo eterno por lo inmediato. ¿Sí recuerdan esta historia de Esaú? Jacob y Esaú. Vendió su herencia por un momento, por su primogenitud. Antes, la primogenitud en el Antiguo Testamento se le llamaba primogénito al primer hijo que nacía. Y era el que tenía todo el poder de las herencias, el que se podría como que mandar a su demás descendencia, primogénito. Y más sobre los varones en el Antiguo Testamento. Y fue lo que hizo. Él era menor que su hermano, Jacob, y vendió su primogénito. Yo quiero que entiendas algo, hermano. Nunca cambies la bendición eterna por una satisfacción temporal. ¿A qué voy con esto? Hay un pastor aquí en Ixmiquilpan, bíblico entre comillas, que dice que tú puedes pecar porque ya estás predestinado por Dios. Puedes hacer lo que tú quieras porque Dios te perdona. No, hermano, no es así. Y siempre se los he dicho, la gracia de Dios no es una licencia para andar pecando. Sí, Dios perdona, sí perdona, pero la consecuencia queda. No cambies la bendición por algo temporal. No peques, no engañes a tu esposa, no engañes a tu esposo por algo temporal. También la Biblia nos habla del Sinaí al Sión, que es el privilegio del nuevo pacto. Quiero que me acompañes a Hebreos 12, del 18 al 24. Si alguien le puede dar lectura. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba mejor que a la de Abel. Gracias. Del Sinaí al Sión. ¿Qué había en el monte Sinaí? Miedo y distancia, porque acuérdense que vivían bajo la ley. Truenos, oscuridad y temor. Incluso lo está mencionando que Moisés le daba miedo. Pues ¿a quién no le daría miedo vivir bajo la ley? Yo creo que todos los que estamos aquí, si viviéramos en la ley, ya no estuviéramos ninguno vivo. Ahora, la ley mostraba el pecado, pero no lo quitaba. Y el Sión celestial, que es la gracia y el acceso, en Cristo tenemos acceso directo al Padre, tenemos el perdón completo, la vida eterna y una herencia inconmovible. Ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Tenemos esa oportunidad. Ahora, la sangre de Jesús no clama venganza, clama misericordia. Ten misericordia. Ahorita que acaba de pasar lo de la famosa Virgen de Guadalupe, que no es Virgen de Guadalupe, no existe. Guadalupe no existe en la Biblia. Es María la de Israel y nada más. Muchos dicen, incluso hasta acaban de subir una persona diciendo que Dios le falló, que por eso se dirigía a la Virgen. No hay peor ignorancia que una persona de verdad que no. De verdad. Ahora dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia también que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles: perdónalos, 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 perdónalos. Qué contraste entre el pueblo con miedo de acercarse a Dios en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí y a su acercamiento alegre en el monte de Sión. Qué diferencia la que Cristo hace antes que viniera. Dios se mostraba distante y aterrador en el Antiguo Testamento. Después de que Él vino, Dios nos acoge por medio de Cristo en su misma presencia. Fuimos justificados por fe. Ya no tenemos que hacer sacrificios. El único sacrificio que se hizo ya fue en la cruz del Calvario por redención de nuestros pecados. Ahora, no debemos de vivir como esclavos cuando somos hijos de Dios. Y muchos cristianos tienen eso de vivir todavía como esclavos, siendo hijos de Dios. No debemos de acercarnos con miedo cuando Cristo nos dio libertad. Nos abrió el camino. Vamos a Hebreos 12 del 25 al 29. Y no debemos de rechazar la voz de Dios. Ya casi terminamos. Y este sermón es parte de este punto. No rechaces la voz de Dios. Si alguien le puede dar lectura del 25 al 29. Gracias. No rechaces la voz de Dios.
Dice la palabra de Dios, mirad que no desechéis al que habla Dios. Y Dios sigue hablando. ¿Cómo nos habla Dios? Aquí no es de que Dios me dijo, no, hermanos. Dios habla por medio de su palabra y lo acabamos de confirmar ahorita. Nos está hablando cuando tenemos desánimo. Nos está hablando y nos dice, sigue adelante en la carrera. Nos habla por medio de su Espíritu Santo, por la corrección y por las circunstancias. Lo acabamos de leer hace un rato, Romanos, todo obra para bien. ¿Te das cuenta? Ahora,